Para esta presentación, que espero que sea pues un buen rato de reflexión conjunta, ¿no? Me gustaría comunicar y compartir con ustedes una serie de ideas, algunas quizá les sean más familiares que otras, en algunas quizá o seguramente no estarán de acuerdo, lo cual es tan comprensible como deseable, ¿no? Y por supuesto que después de la presentación dejaré un buen tiempo para preguntas, pues me interesa mucho tener esa retroalimentación y esa opinión desde ese lado. Y me gustaría iniciar también como una manera de ir sondeando el territorio y de ir viendo por dónde andamos, hacerles una serie de quizá de preguntas, de provocaciones, ¿no? La presentación tiene que ver sobre los objetos en el museo y claramente estoy aludiendo en el título a algo nuevo que está sucediendo, cosas que están pasando y caminos que se abren, ¿no? Pero no siempre es claro qué se está abriendo o por qué es positivo o demás, ¿no? Y en efecto es un terreno muy pantanoso porque, por ejemplo, tenemos ese primer objeto en la pantalla. Yo les preguntaría, les haría la invitación, tenemos en un primer plano un cráneo de dinosaurio y al fondo tenemos lo que sería una reconstrucción, digamos, puede ser plastificada, puede ser de materiales modernos, pero es una reproducción moderna. La pregunta es esa reproducción de cabeza de atrás parte de una colección de museo? ¿Sí o no? ¿Qué hay de un interactivo? Aquí veo que hay gente del Universum, ¿no? Un interactivo, digamos, contemporáneo. Imaginen hipotéticamente que este tiene 1 o 2 años y que se va a quitar porque ya no funciona, tienen un uso muy intensivo en los museos, ¿no? Y se va a tirar porque no está inventariado. ¿Es parte de la colección del museo o no? Y si sí, ¿por qué los tiran? ¿O los pueden tirar? ¿Qué hay de una pieza, digamos, de arte contemporáneo que sucede y se transmite únicamente en Internet? ¿Es parte de una colección de museo o no? Sí. ¿Cómo la coleccionamos? Ya esa es otra historia, ¿no? Y si se puede coleccionar. ¿Qué hay de este? Este es la versión que produjo Elina del Códice Boturini hace que unos 3 años, creo que fue unos 3 años, con disco digital y todo. Se exhibe, digamos, en un museo hipotético, el que uno puede comprar en Gandhi o Fondo de Cultura Económica. ¿Es parte de la colección de un museo o no? Dudas por ahí. ¿Y qué tal de este diorama? Sí, así como lo están viendo, con hojas plásticas que no parecen reales. ¿Qué hay de ese diorama? Creo que hace muchos años que no visito el de Historia Natural, no sé si sigue. ¿Ese diorama es parte de la colección? Sí. ¿Y qué es lo que lo constituye como parte de la colección? ¿Incluyendo las hojas de plástico? ¿O solo los animales taxidermizados? Todo. Necesitaríamos inventariar todo y por lo tanto no podríamos tirar todo. Cuando vemos todas estas disyuntivas que se nos abren, nos empieza a quedar claro que hay cosas
que no están claras, por ejemplo, de los límites entre lo que es un objeto y lo que, por ejemplo, es recurso museográfico, por ejemplo, ¿no? Y también nos queda claro que cuando a veces hay mucha aprehensión sobre un objeto, ¿no? Que no es original, nos abre una serie de preguntas sobre qué es original en un museo, ¿no? ¿Es aquello que tiene historia? ¿Es aquello que tiene firma de autor? ¿Es aquello que cumple un propósito educativo? ¿Es aquello que está en un inventario? El otro día, por ejemplo, me comentaba una jefa de colecciones que tienen en su acervo unas latas de cine que no vienen al caso con la colección del museo, pero que no las pueden tirar porque están inventariadas, y resulta que en primer lugar llegaron a ese museo porque el ex o director o directora no tenía espacio en su casa, y entonces literal, ¿por qué no? Las voy a dejar a la bodega del museo, ¿no? Y ahora unas latas inventariadas que no tienen ningún propósito, ¿no? Pero estos objetos que quedan a mitad de camino, como que son y no son, no solo constituyen parte del día a día de nuestras instituciones, ¿no? Sino que de ellas dependen una cantidad de procesos que suceden en el museo, ¿no? De colección, de registro, de uso, de bodega. La vida del museo está profundamente marcada por el destino, digamos, de sus colecciones, y sin embargo sorprende ver qué tan poco hay escrito y reflexionado sobre las colecciones de nuestros museos. O sea, cómo llegaron los objetos que están en nuestras colecciones, quién los donó, quién los compró, por qué los donó, por qué los compró. Es un hoyo negro. Y el problema es que esa carencia de información sobre los objetos, sobre las colecciones de nuestros museos, nos está también generando un hoyo negro sobre qué hacer con ellos, cómo usarlos, cuál es el valor de esas colecciones, ¿no? Y de ahí que yo quisiera darles como lectura de provocación, digamos, para esta sesión, el texto de Elaine Hoyman-Gurian, museóloga americana, y que en este pequeño artículo da, yo creo, más preguntas que respuestas, ¿no? El artículo, si se dan cuenta, está lleno de preguntas, una más complicada que otra, y siendo honestos, es un artículo que probablemente enreda más de lo que clarifica, ¿no? Pero tiene ideas que yo creo que son muy relevantes para lo que me gustaría comunicarles hoy, ¿no? Por ejemplo, haciendo una especie de metáfora o juego con el propio título de su pieza, de su artículo, ¿no? En inglés, bueno, lo que está en inglés, nosotros en español podríamos, digamos, traducirlo de dos sentidos, ¿no? Uno es cuál es el sentido de hacer esto, pero también usa la palabra objeto, ¿no?, para hablar del asunto. Tropicalizándolo, digamos, y trayendo la colación para nuestra sesión de hoy, esto podemos convertirlo en una pregunta que tiene dos variantes, ¿no? Podríamos, por ejemplo, preguntarnos, ¿no?, ¿cuál es el objeto de museo? Es decir, de las primeras diapositivas que les mostré, eso implica preguntarnos qué vale ser considerado como parte de un museo y de su acervo, ¿no?, y qué no. ¿Una réplica de yeso es parte de la colección o no lo es? Y si sí, ¿por qué están tan desprestigiadas, ¿no? ¿Un interactivo sí lo es o no lo es? Si sí lo es, ¿por qué se tira?, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta la podemos entender desde esa primera vertiente, pero haciendo un juego de palabras y haciendo un uso de un paréntesis, podemos entender la pregunta de un sentido completamente distinto, aunque relacionado. ¿Cuál es el objeto del museo, ¿no?, del museo como institución? ¿Cuál es el sentido, la razón del museo como institución? Y ahí nos podemos dar muchísimas respuestas.
no espero que haya una. En realidad, en mi práctica teórica y museológica, difícilmente soy una persona que concuerda con definiciones cerradas de las cosas, pero sí nos permite pensar que los museos no los podemos concebir sin una colección, cualquiera que ella sea. Cualquiera que sea el debate, cualesquiera que sean los detractores, no habrá puristas que digan que un modelo científico, o por ejemplo la cama de clavos de Universum, que no sé si siga vigente, disculpen si no estoy tan actualizada, pero que pueda decir, eso no es un objeto de museo, habrá quien sí, eso es secundario. En principio, lo que no se nos puede olvidar es que los museos y las colecciones y sus colecciones son indivisibles, y a veces se nos olvida eso. ¿Y qué mejor manera de dar cuenta de cómo a veces nos olvidamos de eso que revisar un poquito a lo que ha pasado, ¿no?, en la historia museológica? Y todos aquí en este seminario hemos escuchado al menos en un par de ocasiones, por lo menos, el término, la llamada nueva museología, ¿no? Y a menudo se nos presenta como una panacea. Y yo, de forma un poco amargada, siempre les digo a mis alumnos que, por Dios santo, la nueva museología ya no tiene nada de nueva, y que le demos la vuelta a la hoja porque han pasado al menos 30 años y muchísimas discusiones desde entonces. No le quito validez, pero creo que tenemos que movernos un poquito en el tiempo. Pero siempre como que con una mirada crítica a lo que se ha hecho. Y en 1990... también museólogo americano Stephen Weil compiló una serie de artículos, ¿no?, como de ideas, conferencias que él tenía en este libro, Repensando el museo y otras meditaciones, ¿no? Y en ese texto, él tiene un artículo que tituló, como pueden ver en inglés, The Proper Business of the Museum, Ideas or Things, que traducido en el español, un poco de forma quizá no adecuada, sería como, ¿cuál es como el corazón, ¿no?, la onda del museo? Ideas o cosas. ¿Y qué perjudicial resultó ser el título, ¿no? Porque ha resultado ser una especie de filtro y de distorsión a través de la cual nosotros hemos evaluado la nueva museología. Cuando uno lee el artículo, hay cosas en las que Stephen Weil no es tan tajante, pero de algún modo se filtró una de sus ideas, que es insistir en que los objetos no hablan y que entonces, por lo tanto, la tarea del museo y la gente del museo es ayudar a hacerlos hablar, ¿no? Y de ahí se derivó una, yo consideraría o llamaría muy desafortunada serie de visiones basadas en una oposición entre dos contendientes tan falsos como, como inexistentes, ¿no? Entonces, en esta lucha libre ficticia teórica, se habla que la nueva museología es este tránsito como de museos centrados en el objeto, y en inglés usan el Object-Centered Museum como concepto, ¿no? Y además se usa el calificativo, son museos viejos, son museos tradicionales, ¿no? Y lo son porque no les importan sus visitantes, ¿no? Entonces está esta narrativa, así eran los museos. Y entonces resulta que vienen los técnicos para derrotar a los rudos, y la nueva museología nos salvó porque ahora resulta que existen los museos centrados en los visitantes, o a veces lo manejan museos centrados como museología o museografía centrada en la idea, ¿no? El Visitor Idea Centered Museum. Estos sí son museos modernos, nos dicen, ¿no? Porque los objetos no son importantes, sino que lo que importa es el visitante y lo que suceda con él. Y esta oposición, ¿no?, como muy, yo creo, artificial, construida, que no se corresponde además
como vamos a ir viendo, con las cosas que suceden en los museos en el día a día, resulta que ha permeado muchísimo de cómo entendemos las discusiones, de cómo se ha entendido la nueva museología, de cómo operamos hoy en día. Todavía me encuentro tiro por viaje libros y artículos que insisten en esta cosa de el museo centrado en el visitante, ¿no? Pues yo me quedo pensando, que el viejo Museo Nacional no pensaba en sus visitantes, tenía guías, estaba abierto al público, tenía programa educativo, ¿no? Los mismos, cualquier museo, los victorianos que ustedes estaban abiertos al público, sí, con ciertas horas, sí, con limitaciones, sí, con visiones colonialistas, lo que quieran, pero había una visión de público, una visión de educar a la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en esta sesión nos deshiciéramos, al menos, aunque nos cueste trabajo por un momento, de esta especie de lucha artificial y esta oposición, ¿no?, tan, yo creo, poco útil para la discusión, y que podamos, por ejemplo, voltear a ver un poco diferente, de nuevo, a algunas ideas de la nueva museología, ¿no? En el fondo están viendo ahí dos textos seminales de la nueva museología, ¿no? Que los pongo como trasfondo para enmarcar algunas de las que yo creo que son ideas centrales sobre la discusión de objetos y que heredamos de la nueva museología y que no tienen que ver con esa oposición, ¿no? Algunos de estos textos son el de la nueva museología de Peter Bergo, para los que no alcancen a ver bien, y el de Exhibiendo Culturas, ¿no?, de Karp y Lavine, del Smithsoniano. Por ejemplo, releyendo estos textos, uno se queda con la sensación de que lo que hay mucho en el aire es la pregunta de cómo y si es que se puede aprender a partir de ver objetos, ¿no? Es decir, un visitante, una persona se para en un espacio, hay una serie de objetos colocados con cierto sentido, con cierta vocación. ¿Se puede aprender por pararse frente a una cosa? ¿Sí o no? Es una pregunta de un profundo corte epistemológico, ¿no? ¿Cómo aprendemos, ¿no? Incluso aprehendemos con H, ¿no? Pero yo no intuyo ahí algo que diga los objetos no nos sirven, ¿no? Enfoquémonos en otra cosa, ¿no? Les comparto otra pregunta, por ejemplo, que surge al leer estos textos. ¿Debe o no incluirse el contexto de los objetos al exhibirlos? Toda una discusión, podríamos decir, por ejemplo, entre algunos puristas, generalmente más comunes de allá en el mundo de los museos del arte, ¿no?, donde el objeto tiene una aura, una estética propia, y colocar cualquier tipo de información contamina la apreciación, la percepción, ¿no?, ensucia inclusive ese proceso de acercamiento, ¿no? Y entonces dicen, no se pone ningún contexto, es ese acercamiento. Museos antropológicos, de historia natural, de historia, quizá hay una mayor tendencia a hablar del contexto, a tal extremo, ¿no?, que se puede hablar muchísimo. Acaban siendo excesivo, ¿no? Pero ahí la pregunta, ¿no?, de si se incluye o no el contexto, tampoco nos da respuestas claras, ¿no? La nueva museología no nos está diciendo que no se usa el contexto, tampoco nos está diciendo que sí se usa el contexto. Lean esos artículos y verán cómo los autores tienen muy distintas posiciones sobre qué hacer y hasta qué grado hacerlo. Otra pregunta que nos heredó la nueva museología: ¿qué objetos tienen los museos derecho a exhibir y cómo? Estas son discusiones que tienen que ver muchísimo con la crítica antropológica de los años 70, por ejemplo, tan solo la portada del libro de Karp y Lavine se ubica en Australia en un contexto como de reclamo y reivindicación de los derechos de los pueblos aborígenes, ¿no?
en una cultura que presenta una grave segregación aún hasta hoy en día. ¿A quién pertenecen los objetos, ¿no? Al museo, a las comunidades de origen, al donador, ¿no? Y una vez dado respuesta a esa difícil pregunta, que no es muy clara a pesar de lo que pensemos, ¿no? ¿Qué derecho tienes a exhibirla? ¿Cómo tienes derecho a exhibirla? ¿En qué contexto? Hay objetos, por ejemplo, de los pueblos originarios del, bueno, lo que ahora sería sur de Estados Unidos, Dakota, Sioux, todas los grupos étnicos del sur-oeste de Estados Unidos, ¿no? Hay objetos que, por ejemplo, no pueden ser tocados, o que las mujeres no los pueden tocar, o que tienen que ser destruidos, y sin embargo están en los museos, ¿no? Suponiendo que lográramos sortear esa primera pregunta de a quién pertenecen, ¿no? Viene esa segunda, ¿cómo pueden o deben exhibirlos? ¿No? De nuevo, aquí no está diciendo que el objeto no sirve, o que el objeto sí sirve, o que el visitante es el que tiene la respuesta. Hay una mayor profundidad de lo que imaginamos. Y una última pregunta, por ejemplo, ¿qué rol juega el visitante en la interpretación del objeto? ¿No? Es cierto que hay una tendencia muy fuerte desde los años 60, ¿no?, a enfatizar este rol activo del visitante, ¿no?, de cómo se vincula con los objetos, de cómo los percibe, de cómo los siente, ¿no? Pero no hay respuestas claras, aún hoy en día con los estudios de público, ¿no?, qué pasa con ellos. Además no podemos simplificar ni uniformar, ¿no? Pero esta pregunta es algo mucho más profundo que sencillamente decir, los museos modernos ahora se preocupan por sus visitantes, ¿no? Estas discusiones y estas preguntas que heredamos de la nueva museología, ¿no?, se han ido transformando, se han ido enriqueciendo. Ahora tenemos mucho mayores elementos para contestar a estas preguntas y otras que antes ni nos imaginábamos, ¿no? De forma tal que hoy en día existe una abundantísima, es más, incontable producción de teoría museológica. Estamos en un momento, me imagino como todas las demás áreas del conocimiento, ¿no?, es sencillamente imposible abarcar todo lo que se produce en cuestión de teoría museológica. Se ha escrito de todo, y se ha escrito mucho. Y muchas de las discusiones, de nuevo, de la nueva museología han, digamos, cambiado, evolucionado, se han enriquecido, ¿no?, de forma tal que, por ejemplo, una de las cosas que más se está empezando a trabajar, y es un área que personalmente me apasiona mucho, ¿no?, se está profundizando en una visión histórica del museo, pero no en un sentido de crónica, digamos, celebratoria, ¿no?, estos libros que a veces publican los museos en sus centenarios o sus bicentenarios, no, una especie de etnografía histórica de cómo la institución se conformó en lo que hoy es, ¿no?, qué tipo de procesos en términos de contratación de personal, de cambio en dinámicas expositivas, de cambios en estilos museográficos, de cambio en actitudes, por ejemplo, educativas, se han sucedido en esa institución, ¿no? Y son estudios que incluso abren los archivos históricos, entrevistan, es toda una nueva línea que le ha dado una nueva dimensión mucho más profunda a nuestros análisis teóricos, y es muy valiosa, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, toda la serie de discusiones que tienen que ver con el problema de la autoridad, ¿no?, y de compartir la autoridad en el museo. Como recordarán, alguna de las cosas de la nueva museología era mucho esta, digamos, actitud, esta visión como más combativa, ¿no? El museo no es neutral, el museo tiene una política, hay que cuestionar esos actos de autoridad, hay que claramente desnudar cuáles son los intereses políticos que están detrás de las narrativas, hay que devolverle la voz a las comunidades, etcétera, etcétera.
Y más recientemente nos vamos dando baños de agua fría porque nos damos cuenta que ese darle totalmente el poder, digamos, la voz a las comunidades no es ni tan claro ni tan fácil, porque resulta que ¿quién es la comunidad? Hay muchas comunidades y entre ellas pugnan por tener un espacio, un poder, ¿no? Segundo problema que hemos enfrentado, ¿no? Si el museo tiene que ser un espacio incluyente, ¿qué pasa cuando tú permites que una comunidad imponga su punto de vista sobre las demás? Tú dejas de ser una institución incluyente, desbalanceas e incluso como institución pones en propio riesgo tu posición como mediador, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos que se han dado han ido socavando quizá esas ideas o esas ilusiones que se habían desarrollado, ¿no? Y ahí está la teoría que nos habla sobre eso, ¿no? Otra línea de trabajo muy fuerte en las discusiones de la teoría museológica actual es el que tiene que ver con el activismo, ¿no? Los museos como activistas políticos. ¿Qué tanto es la chamba de los museos? Cambiar el mundo y cambiar a las personas. Les sorprendería ver la cantidad de académicos y de gente que están diciendo es que los museos deben entrarle a discusión, por ejemplo, sobre igualdad de derechos sexuales o de derechos de minorías, ¿no? Y aún así, aún si eso implica confrontarte con una serie de otras comunidades, el museo debe reivindicar estos derechos de minorías. O habrá quien diga, el museo tiene que combatir a toda costa el cambio climático, tiene que asumir una posición realmente activa y contestataria, y eso implica no solo clausurar patrocinios, ¿no?, de grandes empresas que te mantienen viva. Les pongo un ejemplo, el Museo de Historia Natural de Inglaterra, que tiene un gran peso hacia la conservación, recibe parte de su presupuesto de petróleos británicos, ¿no? Es una paradoja que está en la esencia de la institución, ¿no? Y entonces hay gente que dice, rompe con eso, porque no es ético, etcétera, ¿no? El museo no puede darse el lujo de hacer eso, ¿no? Habrá otros que digan, el museo realmente debe ser un lugar que combata, ¿no?, la inequidad entre géneros, ¿no? Y por lo tanto los museos deben aplicar políticas de contratar 50% de personal femenino y estas políticas que se llaman de discriminación afirmativa o positiva, ¿no? El museo es el lugar donde se empieza, digamos, a arreglar la sociedad, ¿no? Empezamos por casa y después, ¿no? Pero no todo el mundo está en ese papel, cada uno tendrá su particular opinión al respecto, ¿no? Pero es algo que está sucediendo y con mucho vigor, ¿no? El tema de la migración, ni se diga, ese sí es un campo de batalla, de lucha libre, ¿no? Entre quien dice es que los museos deben cambiar actitudes hacia la migración y otros que dicen no, es que son espacios más neutrales de encuentro, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con todas las comunidades, por ejemplo, que están en contra de la migración, que votan contra políticas migratorias, pero que van a tu museo? ¿Los recibes o no los recibes? ¿No? ¿Van a encontrar un lugar para ellos en tu museo o no? Y no podía faltar la discusión sobre el mundo de lo digital, ¿no? Se está acelerando la digitalización de cada vez más entornos de nuestro día a día, cómo conocemos, cómo nos vinculamos, cómo accedemos a servicios. Yo no les estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Y muchos de ustedes también probablemente habrán escuchado la serie de debates que hay sobre si el que los museos se digitalicen en realidad los está alejando de su propósito, ¿no? Porque se están desdibujando, porque no son tan eficientes en el mundo digital como otras instancias que nacieron digitales, si estamos haciendo una mala copia de un lugar que no nos corresponde, o quien dice, es que por aquí va la onda de los museos, nos vamos a conectar como nunca a comunidades que ni siquiera sabían de nosotros, ¿no? El debate está abierto. Ahora, ¿qué tienen en común estas discusiones? Gran parte de ellas, si no es que la mayoría,
tienen como una columna vertebral una sensibilización y replanteamiento hacia los objetos. Los objetos, la cultura material, las colecciones, llámenle, las cosas que están en los museos, de pronto resulta que se convierten un poco el punto de llegada y a su vez el punto de partida a todas estas discusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, colecciones de historia natural que tienen cantidad de especies que están desapareciendo, ¿no? Osos polares, de pronto, ¿no? Tener un oso polar taxidermizado se convierte en todo un asunto, ¿no? ¿Qué haces con él? ¿Qué valor tiene? ¿No? ¿Qué deberías hacer con él? ¿No? Pero esto también abarca, por ejemplo, museos que tienen fotografías sobre cuestiones migratorias, ¿no? Las sacas a la luz y le metes candela al debate, por decirles, imagínense en un país o en un contexto en donde esté muy álgido el debate, ¿no? O justamente para apaciguar o para no ser parte de, digamos, de ese fuego cruzado, guardas esas fotografías, ¿no? Los objetos de las comunidades que por ahí mencioné, de algunos grupos étnicos en Estados Unidos, pero también en México, donde ustedes miren, ¿no? De pronto hay cada vez más comunidades empoderadas cuestionando su derecho a las cosas y de los museos llenos de estas colecciones, ¿no? ¿Qué va a hacer el museo con ellos? ¿Cómo se reposiciona como una institución social sensible a sus comunidades, pero que no pierde sus patrimonios adquiridos, ¿no? Hay toda una línea de reflexión, o más bien es una columna vertebral que nos permite entender qué está pasando con los museos, ¿no? Y, digamos, una vez hecho a en términos muy generales, abuelo de pájaro, esta revisión como de dónde está la museología, o dónde considero que está la museología hoy en día, les podría sintetizar de forma muy concreta a qué se reduce el debate de los objetos, ¿no? Porque no tenemos años ni días para hablarlo, ¿no? Y básicamente la conclusión, un poco obvia o bastantísimo obvia y que sin embargo siempre omitimos, es que es ese maridaje, esa combinación entre objetos y visitantes, y ahí subrayado con mayúsculas, ¿no? Lo que constituye el corazón de nuestros museos, son la base de la experiencia museal y es una necedad, es improductivo, no llega a ningún lugar estarse peleando en si el negocio, el sentido de los museos son sus visitantes o si son sus objetos. La historia de los museos está marcada por esa interacción y esa relación entre personas acercándose a cosas en espacios que llamamos museos. Espacios gigantes, espacios lujosos, espacios pequeños, tiendas de campaña que funcionan como museos temporales en campos de refugiados, por ejemplo, objetos de oro, objetos etnográficos de palma, lo que ustedes quieran, visitantes de 1 año, visitantes de 85 años. La historia de los museos es esa particular interacción, ¿no? Claro, han ido cambiando nuestras concepciones de, por ejemplo, en qué consiste el acto de aprendizaje, en qué consiste el acto de recepción o de comunicación, en qué consiste curar una exposición, e inclusive en qué consiste la colección de nuestro museo. Cuando ustedes se ponen a hacer historia de una institución, van a empezar a ver todas estas cosas contradictorias que confunden mucho, ¿no? Objetos que están en el inventario, luego que se perdieron, luego que regresaron con otro número, objetos que desaparecieron, ¿no? Y les pongo, por ejemplo, un caso muy, muy concreto. La Galería de Historia de Chapultepec fue creada en los años 60 como el primer museo interactivo, ¿no? de este país, ¿no? Y de hecho, salvo por el Museo de Geología que está ahí en Santa María la Ribera, es, digamos, después de ese es el único otro museo, el segundo museo en ser construido, el edificio, digo, ex profeso, como para ser museo, bien interesante. Bueno, este museo se hizo un poco considerándolo
como segundón, digamos, o sea, los objetos originales estaban en el castillo y esto era pues como para los niños, que se documentaran, que fuera divertido, ¿no? Y que por ahí de paso si rompían algo pues no había mayor problema, no había réplicas de banderas, estaba lleno de recursos museográficos y los dioramas hechos de arcilla. En 1999 se hace un proceso de renovación, cierra la Galería del Caracol, abre 2 años después. Resulta que todos esos recursos museográficos, reproducciones, réplicas, se quitaron, iba a decir se tiraron, no estoy segura, pero muy probablemente se tiraron, ¿no? Y los dioramas resulta que ahora ocupan una posición estelar, no tengo nada en contra de ellos, excepto que como estudiosa de estos procesos me doy cuenta que esos dioramas cambiaron de calidad, digamos, ontológica, ¿no? Ya no son esa réplica, ese recurso audiovisual que un niño podía romper, ¿no? Ya son obras de arte, ¿no? Inventariadas, que no se pueden tirar, no se pueden cambiar, no se pueden quitar, ¿no? Ese museo, la galería, son sus dioramas, ¿no? Y esto pasó en cosa de 50, 60 años, 50 años, en una misma institución. Es una caja de Pandora, vean cualquier institución y van a ver esos cambios. Entonces, yo lo que insisto es, necesitamos visiones como menos artificiales, menos tajantes, más historizantes, si se quiere, ¿no? Y mucho más cuidadosas, ¿no? A la hora de evaluar, ¿no? Nuestras instituciones. Y pensar 2 veces cada vez que tengamos esa tentación de caer como en el encasillar, este es un museo que piensa en sus visitantes, es un museo moderno, este es un museo tradicional porque se enfoca en sus objetos. ¿Qué es eso de que se enfoca en sus objetos? ¿O qué acaso llenar de textos una exposición es pensar en el visitante? ¿O dejar un objeto solo con una iluminación que te genera un ambiente no es pensar en el visitante sino en el objeto, ¿no? Las cosas resultan mucho más complicadas cuando empezamos a verlo, ¿no? Y como el objeto de este seminario, imagino que no solo es abrir discusión, sino también dar algunos caminos de luz e ideas para pensar, habiendo hecho este como primer recorrido más teórico, conceptual, a mí me gustaría compartirles una serie de casos que he visto, algunos de forma personal, otros no, sino referencias en textos, a través de internet, etcétera, que he conocido y que se me hace que nos dan muy buena inspiración, material para pensar sobre qué podemos hacer con nuestros objetos, como por dónde podemos ir, ¿no? Y si somos personas que queremos sentarnos a pensar en ¿y ahora cómo le hago en mi institución con estas colecciones? ¿Cómo le doy valor, ¿no? Asumiendo que todos los que estamos aquí nos interesa que nuestras instituciones sean relevantes para la sociedad y para nuestros visitantes, ¿cómo podemos aprovechar ese único y especial recurso que tienen los museos, que son sus colecciones? Ese es nuestro superpoder, ¿no? Cuando todo el mundo sea digital o cuando hay una serie de cosas sucediendo, nosotros siempre vamos a poder ser ese lugar a donde vamos a sorprendernos con cosas que no tiene ningún otro lugar. O podemos ser ese lugar en donde vamos a ver, aprender o a leer una manera creativa y diferente, ¿no? Sobre algo que dábamos por hecho. O ese lugar en donde vas con tu familia, o con tus hijos, o con tu novio o novia, ¿no? Y hay algo que te conmueve, o que te saca de onda. Eso es lo que podemos ser, ese es nuestro valor, y nuestro principal recurso para hacerlo son nuestras colecciones, concebidas como sean, ¿no? Ahora bien, empecemos entonces. ¿Qué trabajo han hecho los museos con sus objetos? Y toda una línea de trabajo tiene que ver con lo que podemos denominar la biografía del objeto. La biografía del objeto es un concepto que creó Igor Kopytov en los años 80
Y no surgió en el contexto de los museos, sino que surge en un contexto antropológico de pensar cuál es el valor que tienen los objetos, ¿no? Y básicamente su argumento, genial, quizá hoy en día no nos lo parezca, a mí me lo sigue pareciendo, pero viajemos en el tiempo, ¿no? Hace 30 años, qué genial que dijo Kopytov, es que las cosas, como las personas, tienen una historia, tienen una biografía. Y así como tú puedes conocer a una persona a través de conocer su historia, tú puedes conocer un objeto y una profundidad de cosas a partir de conocer la historia de ese objeto, ¿no? Entonces el objeto se te convierte en ese centro nodal del cual se desprenden 15, 20, 25 caminos posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿quién hizo ese objeto? ¿Dónde se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿No? ¿Dónde circuló? ¿Cuándo llegó por primera vez al museo? Y una vez que llegó al museo, ¿por qué departamentos pasó? ¿No? Digamos, algunos objetos estaban en colecciones, por ejemplo, etnográficas, y luego resulta que ese ya era más bien un objeto que pasó a colecciones artísticas. Y luego llegó otro director y ese objeto lo pasó al rincón de los apestados, otros, ¿no? El famosísimo cajón de los varios y que nadie sabe qué es, y después otro curador lo regresó a las colecciones etnográficas, ¿no? Entonces, todo eso son huellas, ¿no? Que van quedando en la historia de ese objeto, ¿no? Pero también ese objeto, ¿no? Esa biografía del objeto nos permite pensar en quién se inspiró en ese objeto, ¿no? Quién escribió novelas sobre él, quién pintó cosas sobre él, quién generó alguna otra creación a partir de ese objeto. La cadena de posibilidades es tremenda. Y hay casos, yo creo, exitosos que están sucediendo, y me gustaría empezar, ¿por qué no?, con uno nacional. Yo creo que algunos de ustedes han de haber visitado. El Museo Nacional de Antropología inauguró una serie que se llama una pieza, una cultura, en 2015. Y la primera exposición fue esta sobre la máscara de Calakmul, Universo de Jade. Yo no estuve aquí, yo no estaba aquí en ese año, entonces no la visité la que continuó, digamos la segunda de la serie, pero entiendo y puedo ubicar el tipo de exposición, ¿no? La pieza central es la máscara de Jade, ¿no? Y lo que hicieron en una sala de exposiciones temporales es ofrecer una visión sobre las mitologías en torno a la máscara, sobre su manufactura, sobre los materiales del que está hecho, sobre cosmogonía relacionada. Es como si uno explotara en un sentido, digamos, no destructivo algo, ¿no? Es como un grano de palomita de maíz. De pronto es una cosa así, y con las intervenciones adecuadas se convierte en toda esta cosa, de la cual hay muchísimo que decir, ¿no? Puedes hablar de composición, puedes hablar de las rutas del comercio, por supuesto de religión, de muerte, de vida, de guerra. Ustedes nómbrenlo. Todo eso está contenido en un objeto, en este caso, la máscara. El segundo de esa serie que visité fue el de Caminos de Luz, Universos Huicholes, que se basó en torno a esta tabla, en esta tabla que hecha por José Benítez en los años 80, y utilizó, por supuesto, al igual que la de Calakmul, muchos recursos tecnológicos para hablar acerca de mitologías. Tenía de nuevo la cuestión de por ejemplo, de la manufactura, ¿no? Aquí estaba, por ejemplo, el patrón de los bordados. Aquí estaban placas en donde se presentaban
cada uno como de los elementos iconográficos que conformaban la pieza. Aquí se podía tocar, y yo creo que además ahí hay que entender que ese es un recurso no únicamente para personas con alguna deficiencia visual, sino cualquiera de nosotros, ¿no? En fin, digamos, de nuevo fue ese modelo de explotar muchos cambios en torno a una pieza. Que si la museografía no era adecuada, que si el uso de la tecnología falló, que si la pieza, por ejemplo, en esta de la Camino de Luz, a mí me pareció que quedó muy escondida, algunos visitantes de hecho pasaban de largo. Esas son cosas perfectibles, son cosas secundarias porque podemos aprender sobre la marcha, mejorarlas, cambiarlas, experimentar. Pero lo que es, yo creo, una semilla poderosa es ese aventurarnos hacer exposiciones basadas en una sola pieza. Y además, porque cómo no, también es un tema, nos permiten hacer exposiciones que sean bien sustentables en términos financieros, ¿no? O sea, piensen ustedes cuánto sale comisariar, es más, lo saben, no tengo que decírselo, traer piezas de muchísimos lugares. No todas las exposiciones necesitan ser así, si pensamos creativamente. Ahora, un ejemplo extranjero de esto es la galería se llama Object Stories, galería de historias de objetos, que está en Portland, Oregon, en Estados Unidos. Esa es la entrada, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? Porque es una manera de introducir al visitante, ¿no? Los objetos tienen historias, cuéntanos las tuyas. Y este es un proyecto que inició como algo temporal en 2010, y que se convirtió en algo tan esencial e importante para la institución, que es ahora, digamos, permanente, en el sentido de que sucede en un espacio de la planta baja, se rota cada 3-4 meses, imagínense ya cuántos años lleva, cuántas rotaciones lleva, ¿no? Y le ha permitido muchísimo vincularse con diversas comunidades. Y todo funciona con una idea muy genial, que es, el museo hace convocatorias con una temática, ¿no? Puede ser derechos de minorías sexuales, puede ser activismo, puede ser ecología, puede ser cuestiones de inconformidad, por ejemplo, de discusión de discriminación racial, puede ser, estaba viendo la última serie, por ejemplo, creo que es para cuestiones, para personas que tienen problemas de autismo o que tuvieron algún trastorno neurológico por accidentes, ¿no? Y cómo se sienten aisladas de su sociedad, ¿no? Esta comunidad va a curar o está curando la nueva serie, y entonces lo que sucede es que ahí tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, las que conformaron este ciclo, con la fotografía con su objeto, ¿no? Una frase corta, perspicaz, llamativa, ¿no? Que hable sobre ese vínculo que tienen, ¿no? Y entonces en la galería se muestra el objeto, digamos en un estado básico, y la fotografía de la persona con, digamos, esta frase y más información relacionada sobre esas historias que la persona quiere contar en torno al objeto, ¿no? Las posibilidades de esto son múltiples, y es un proyecto relativamente, yo creo que es un proyecto económico, pero que tiene un gran éxito en términos de vinculación, pero es a partir de inteligentemente acercar a las comunidades con algo que les va a ser familiar, significativo y propio, un objeto. Todos tenemos objetos que nos son importantes, y es mucho más fácil que nosotros contemos historias y que manifestemos las cosas que son relevantes para nosotros a partir de hablar de un objeto, que hablar al aire de las cosas, ¿no? Bien, ahora pasemos al segundo, digamos, campo o rubro de acción con el cual los museos han ido trabajando con los objetos, y yo creo que teniendo resultados exitosos. Es todo lo que tiene que ver con reflexiones en torno a la materia y los sentidos.
De las opciones, digamos, de los caminos que les voy a dar, quizá este sea el menos trabajado, y yo creo que es uno que tiene muchísimo potencial, y tiene que ver con entender que las cosas están hechas de materias y de sustancias que en sí mismas tienen un potencial explicativo tremendo, ¿no? Los restauradores, por ejemplo, no sé si habrá restauradores aquí o en las otras sedes, ellos entienden muy bien esto, y lo que para ellos es natural, ¿no? Hablar de por qué o cómo pueden saber que una vasija es de tal o cual lugar solo con verla o con asomarse, por ejemplo, a la parte interna, ¿no? Es un conocimiento que ellos tienen como muy natural, ¿no? Que han desarrollado, ¿no? Pero que los que estamos en museo y que no somos restauradores a menudo olvidamos, ¿no? Y es que lo que plantea mucho de esta vertiente, digamos, de teoría museológica, es que las cualidades físicas de los objetos tienen agencia, ¿no? Este difícil concepto en inglés que se usa como agency y que nosotros podíamos, se traduce literalmente como agencia, aunque creo que no es adecuado, creo que es más preciso hablar de poder o capacidad, ¿no? Los materiales tienen esa capacidad de generar respuestas sensoriales en nosotros, y si no, yo por ejemplo les hago esta pregunta a mis alumnos en clase, ¿no? Piensen ustedes el tipo de respuesta social que genera un cachorrito, ¿no? Es el, ay, míralo, todo el mundo la agarra, jijiji, jajaja, se hace pipí, es una gracia, es un objeto social que atrae, que genera una respuesta de ternura, o sea, etiquetando el tipo de reacción puede ser ternura, salvo que seas alérgico, a veces van, no están peleados, hay gente que prefiere estornudar y agarrar al perro, de protección, de cariño, de afecto, de vulnerabilidad, una serie de cosas. Piensen ustedes qué reacción les produce un cráneo desenterrado de un cementerio, un cráneo putrefacto con pedazos de piel, digamos, pongo extremos, pero es las cosas. O piensen ustedes, como también les digo a mis alumnos, entre el cráneo putrefacto, recién salido de, no sé, inhumado, y piensen ustedes en el cráneo lleno de diamantes de, ¿qué es Gabriel Orozco? Creo que es Gabriel Orozco, ¿no? De Demian Hirst. Los dos, en términos estrictos, los dos son cráneos, pero sutil diferencia, ¿no? Uno está forrado de diamantes y otro de piel en descomposición, ¿no? Díganme ustedes si los objetos no tienen ciertas cualidades que nos generan respuestas socialmente construidas, si quieren, ese es tema de otra discusión filosófica epistemológica, ¿no? Pero las cosas por sus propiedades tienen poder. Algunas sociedades inclusive consideran que sus objetos, ¿no?, pueden enfermar, pueden curar, sanar, ¿no? Todo el tema de las reliquias o etcétera, obedecen a eso, pero si nosotros no nos consideramos, digamos, una sociedades animistas o no compartimos esas creencias, aún así los objetos nos afectan por su cualidad. Ahora bien, ¿cómo cambia la materia en contacto con otras sustancias, con el paso del tiempo, con el uso? También nos da muchísimo para abordar y para analizar, por ejemplo, la famosa pátina del tiempo, ¿no? A muchísimos visitantes, algo que les atrae en los objetos viejos, por ejemplo, es ese ver cómo existen a pesar del tiempo, cómo que no han desaparecido, qué frágiles son, qué amarillos están, pero qué fantástico, ¿no? O ese textil que tiene, ¿no?, miles de años y que sigue vivo. Esa pátina del tiempo es también un recurso del cual nos podemos agarrar, ¿no? Por ejemplo número 1 que les quiero mostrar es la rotación actual de la colección permanente que está en la Tate Modern en Londres. Esto es interesante porque no es en términos estrictos una exposición temporal, sino que es como una curaduría de sus colecciones permanentes y las van rotando cada año y medio, etcétera. La que está desde 2006 y seguía vigente hasta el año pasado,
tienen varias, ¿no? Una de ellas es una que se llama materiales y objetos. Y esta curaduría, digamos, tiene el propósito de mostrar específicamente piezas de arte y artistas que consideran que hicieron como un uso muy radical en el tipo de materiales que usaron y las técnicas que usaron. La idea que está detrás de la curaduría para esta sala es: no hay sustancia o material apto para el arte, sino que podemos usar lo que queramos para hacer arte, ¿no? Entonces, hay instalaciones, por ejemplo, ahí que usan todo tipo de material reciclado, plásticos, telas, textiles, y hay una que a mí me sorprende mucho, que, por ejemplo, está hecha con cabello humano y metal, y es una sala muy grande, yo diría una instalación que ocupa 2 veces y media este espacio, y son cabellos negros, tejidos, trenzados, colgados, ¿no? Y por si no fuera poco, que a mí se me hace interesante, ¿no?, que una colección decida exhibir no por cronología, no por artista, no por tema, sino como por material. Tienen una especie de sala o espacio que yo llamaría interactivo, en el que muestran como un gabinete de materiales, ¿no?, con lo que se hace el arte, ¿no? Entonces tenemos pedazos de metal, pedazos de madera, otro tipo por ejemplo, estas creo que eran corcholatas, tenemos madera, tenemos gis, aquí hay hilo, ¿no?, diferentes tipos de alambres, y está pensado como algo que la gente ve de muy cerca, agarra, pesa, experimenta, ¿no? Tiene un video en donde se muestra el proceso artístico, ¿no? Pero no solo eso, a mí se me hizo muy interesante que tiene 3 preguntas, por ejemplo, para guiar la reflexión. Se las voy a leer. Por ejemplo, una de ellas es: ¿por qué hacer arte de cosas cotidianas u ordinarias, ¿no?, de cosas entendidas como materiales cotidianos? Esta de aquí: ¿qué viene primero, el material o la idea? Y por supuesto que en la exposición hay artistas, ¿no?, y lo plantean, que dicen: es que a mí el material es lo que me determina qué hago, es el que me habla, es el que me dice qué esculpo y qué no, qué dejo fuera y qué incluyo, dónde fragmento esa piedra, dónde tallo ese pedazo de madera, dónde coso ese pedazo de tela. Y hay muchos artistas conceptuales tienen la idea y luego la aplican a una superficie, ¿no? Y no puedes decir que una es más correcta que otra, ¿no? Hay de todo. Pero la discusión, con esa pregunta traen la discusión al rubro del material, ¿no? ¿Y qué tal esta pregunta de aquí abajo? ¿Cómo afectan los materiales al significado? Y vamos de nuevo a esto que les decía, ¿no? Las cualidades de los objetos, ¿no? La materialidad de los objetos tiene esa capacidad de afectar el significado, ¿no? ¿Cómo? Bueno, eso es todo tema de debate, ¿no? Pero también en México se han hecho estos experimentos o estos nuevos caminos, y uno en particular, además, tiene bastantes años y es interesante decirlo, ¿no? En 2004, en el MUNAL, yo no lo visité y confieso, además, yo creo que estaba estudiando la licenciatura para entonces, creo que todavía no nacían mis intereses museológicos, estaban próximos, pero todavía no. No sé si alguien la habrá visitado, si se acuerda, digamos, son 14 años, pero esta exposición se concentró en ver las obras de José María Velasco y Hermenegildo Bustos a la luz del análisis químico, físico, inclusive como biológico, ¿no?, de las obras, y colaboró con la UNAM, con el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte, que continúa a la fecha, ¿no? Y la idea de esta exposición era cómo literalmente echarnos un clavado, o sea, meternos a la obra de arte en términos de cómo estaba hecha, cómo se veía en el microscopio, cuáles eran su composición más química, ¿no? Nos daba información invaluable sobre el proceso artístico.
De forma que, por ejemplo, este detalle del Valle de México, de una pintura de Velasco, que son, bueno, unos nopales con las tunas, ¿no? Se ve en un corte transversal de esta manera, ¿no? Es una manera distinta realmente de acercarnos a la obra de arte, de ver cómo se hace la obra de arte, y entonces, claro, cuando comparabas a Bustos con Velasco, se veía que tenían muy distintas maneras de aplicar y de usar los pigmentos, pero no solo eso, se los pongo como ejemplo, sé que está pequeño, pero pudieron hacer todo un análisis de los pigmentos que usaba cada uno, ¿no? El tipo de blancos, el tipo de rojos y de naranjas, de amarillos, ¿no? En qué pinturas los usaban, ¿no? Compraban sus pinturas, las hacían, si las hacían, cómo las hacían, qué decía eso, por ejemplo, sobre su ingreso económico, ¿no? Ciertos pigmentos eran carísimos, otros no, eso determinaba su obra, ¿no? ¿Y qué hay de todos los errores o las correcciones, ¿no? Que salían con infrarrojos, con rayos X, ¿no? Resulta que se descubrió como toda una dimensión que en términos reales está, pero que no la vemos, no la podemos ver a simple vista, y que la investigación química y de procesos nos permite entender, ¿no? Se hizo en 2004, yo no recuerdo, no ubico que se estén haciendo esos ejercicios, ¿no? Tantas exposiciones que se han hecho, por ejemplo, de escultura, sea prehispánica, sea de barro, y difícilmente uno encuentra un recurso museográfico, un video, una orientación de cómo se hace ¿no? Por ejemplo, una figurilla de barro, ¿cómo se hace? ¿No? Probablemente un restaurador lo sepa, muchísimos de nosotros no lo sabemos, y eso que somos personas del mundo de museos, ¿qué podemos esperar a alguien que es su primera aproximación a un museo? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿De dónde vienen los materiales? ¿Cómo envejecen los materiales? ¿No? Es todo un rubro, y a mí me encantaría, creo que tiene mucho potencial ver que esos ejercicios se hacen más en nuestro país. Quisiera ahora pasar a una tercera vía de trabajo con los objetos, y que tiene que ver con lo que podríamos llamar aura y luminosidad. Quizá algunos de ustedes ubiquen, ¿no? La noción de aura es un término que desarrolló Walter Benjamin en los 30, ¿no? Y sobre todo lo expone en su ensayo sobre la época de arte, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, creo que es el nombre correcto. Y él plantea, ¿no?, que los objetos originales, únicos, tienen una especie de halo, un simbolismo, una presencia única, derivada de esas cualidades que tiene el objeto, ¿no? Y se ha usado, yo creo que es un concepto que se ha usado bastante en la historia del arte, de algún modo en la práctica de museos, sobre todo de arte, es algo que se ha desarrollado. Yo todavía estoy por ver un museo de ciencia que trabaje con la noción de aura, ¿no? Pero lo que tiene, yo creo, de potente y de valioso esta línea de trabajo es que nos permite pensar en cómo podemos acercarnos a los objetos de una dimensión que sea menos intelectual, menos cognitiva, por ejemplo, como las dos anteriores, ¿no?, que ya platiqué, y cómo podemos dar rienda suelta o generar esa especie de momento místico, ¿no?, en donde la gente se conecta de una forma especial, profundamente emocional, con los objetos. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que se pueda hacer con todos los objetos, pero creo que hay algunos en los que sí podríamos trabajar con ello, ¿no? A veces el propio edificio del museo, ¿no?, lo permite, porque son casi templos, ¿no? Por ejemplo, el gran paraguas, ¿no?, llamado paraguas, el Museo Nacional de Antropología, tiene una presencia ahí que vamos, te quita, ¿no?, el aliento, en el sentido de que te transporta, es muy poderoso.
probablemente el calendario azteca, ¿no? La Mona Lisa, ¿no? Nadie podría, bueno, no voy a decir nadie, pero difícilmente puede decir que es la obra clave de Da Vinci, ¿no? Y sin embargo, se cuentan por miles los visitantes que van a ver ese cuadro, detrás de una fila de gente, detrás de una como mamparita, detrás de y ahí va la gente. Es como un objeto de culto secular, profundamente exitoso, tiene un aura, ¿no? Y en los museos creo que podríamos también trabajar mucho con eso, pero no solemos hacerlo tanto. Hay unos ejemplos aquí que nos pueden dar como alguna luz al respecto, ¿no? A mí me gusta este objeto, este ejercicio, porque es en un museo de historia, que son museos que normalmente no se aventuran a este tipo de uso de los objetos, porque están súper preocupados con dar la versión correcta de la historia, la interpretación más verificada, si se quiere, de la historia, ¿no? Los museos de arte yo creo que ahí se operan diferente, ¿no? Estas obras que colocan en cuartos blancos o cuartos oscuros, ¿no? Tienen ya cierto poder, pero en un museo de historia piénsenlo, no hay esta cosa de la cédula, de explicar, del diagrama, de los objetos contextuales, Y aquí, por ejemplo, tenemos un elemento en las galerías de la Primera Guerra Mundial que se inauguraron en 2014 para conmemorar el centenario de la Primera Guerra Mundial. Es una exposición que está muy cargada, tiene recursos digitales, reproducciones, vitrinas llenas de objetos, videos, reproducciones, material didáctico. Es diríamos, un verdadero atasque de recursos, ¿no? Y de pronto el visitante se topa con dos islas, ¿no? En donde, les voy a mostrar la siguiente porque ahí se ve más claramente. Esto es una banca de concreto, ¿no? Que a su vez se convierte como en parte de la mesa museográfica. Aquí pueden ver la vitrina, ¿no? Y al fondo hay una proyección, hay material de video con cierto tratamiento, digamos, cierta edición, ¿no? Música bastante dramática, colores grises, difuminados, ¿no? Y aquí tenemos una mesa con un capelo en el centro del cual hay, en este caso, un casco perforado con una bala, y en el anterior ven de nuevo la mesa de cemento, colores muy grises, estas proyecciones, ¿no? De las trincheras, y aquí se ve la sombra. Lo que está aquí es un guante de piel comprimido por el efecto del gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno tenía entre sus muy deplorables propiedades eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generan estas islas, no? Son como espacios de contemplación, de reflexión, profundamente conmovedores, ¿no? En donde el museo está haciendo uso de todos los recursos posibles para poner el dedo en la llaga, ¿no? Discusión, nota al pie, hay quien dice si se vale que los museos jueguen con nuestras emociones o no, pero esa discusión la dejamos para otro sim. Todo aquí, aunque hay una serie de elementos, están pensados para que giren en torno a darle un aura a ese objeto, ¿no? Que te sientes, que reflexiones, piensas sobre la muerte, sobre la violencia, sobre el sufrimiento, te genera un estado de introspección muy profundo, cosa que también te lo genera una exposición muy, muy, muy diferente que se montó en el Museo Canadiense de la Civilización en Quebec en 2002 y 2014 sobre el vudú. Resulta que el vudú, no creo que, no solo en Canadá, yo creo que en muchos países, ¿no? Es un tema que tiene una serie de estigmas y de prejuicios en torno a él, en parte por desgracia de Hollywood. Está asociado, ¿no? Como a magia negra, a Satán, a brujería, ¿no? Esta cosa de las agujas, ¿no? Y resulta que es una práctica cultural y patrimonial profundamente importante en Haití y que permea todos los rubros de la vida cotidiana de esa sociedad. En algunas cosas supongo que será como el guadalupanismo en México, ¿no? Pero más profundo. Y
los gestores de la exposición se preocuparon mucho sobre cómo podemos dar a conocer estos objetos de una manera que sea respetuosa para la cultura de origen, ¿no? Pero que les permita conservar ese halo, ¿no? Como de cuestión íntima, profunda, sagrada que tienen, ¿no? Es decir, son objetos etnográficos, pero son objetos que tienen un aura y un poder. Y entonces, por ejemplo, ellos hicieron una museografía muy oscura, ¿no? Donde dejaron todos los textos como separados. Es una decisión, probablemente algunos estarán en contra, otros a favor, ¿no? Son cédulas que aparentan ser muy largas, de nuevo es otra discusión, pero ellos digamos que separaron la información textual y dejaron en otro plano lo que es el objeto. Y encima de eso, para generar una cercanía sensorial, emocional, digamos, con el objeto, diseñaron este tipo de vitrina, pues, que no es vitrina, en realidad es como un recurso, ¿no?, que permite proteger la pieza. Son piezas muy, muy delicadas porque están hechas con materiales perecederos, ¿no?, hojas, textiles, maderas, conchas, ¿no? Permite cuidar ciertos criterios de conservación de la obra, pero sentir que prácticamente los puedes tocar, ¿no?, que los sientes, que estás junto con pegado, ¿no?, a ellos. Por ejemplo, digo, entiendo que la muñeca pueda aparentar o pueda ser, parecer un poco macabra para algunos de nosotros, ¿no? Cumple una función de esa iluminación cenital, cumple la función como de respetar ese aura que tiene el objeto y de entenderlo como algo especial. O sea, imagínense que este objeto hubiera sido colocado con una luz general, ¿no?, en una vitrina, en medio de un pasillo, pierde probablemente la mitad de sus cualidades, ¿no? Ahora, está aquí de nuevo, por ejemplo, quiero hablar brevemente, la máscara de Pakal de la exposición que ya mencioné, ¿no? Le generaron esta especie de isla, que parece nave espacial en realidad, ¿no?, en donde el objeto está como inaccesible, ¿no? Es una cosa realmente que deseas. La expresión de esta mujer es muy sintomática, ¿no? Pareciera que quisiera estar ahí, claramente no puedes, ¿no? Esta inaccesibilidad es como algo que deseamos, es algo como muy valioso, al cual queremos acceder, pero no podemos, y no nos queda más que conformarnos con una olidita, digamos, a la distancia, ¿no? El tipo de iluminación, ¿no? Yo creo que todos estos son elementos que predisponen a una valoración muy especial del objeto, de ese aura de los objetos, y es un recurso que podríamos usar más. Hay que pensar para qué lo queremos hacer, qué objetos se prestan para hacerlo y cómo podemos, pero ahí está el recurso para cuando sea necesario y pertinente. Y me gustaría terminar con una última línea que tiene que ver con algo que yo llamo conexiones, y uso el término de constelaciones, y quiero aclarar aquí que constelaciones entre comillas no es un término mío, que yo haya desarrollado, lo aprendí trabajando en exposiciones, y sé que lo desarrolló un curador de la UNAM que se llama José Luis Barrios, y que montó la exposición fue el curador de la exposición de el centenario de la Constitución del 17 en Palacio Nacional, y él habla de constelaciones como de grupos de objetos que trabajan juntos cuando los pones como en cierta cercanía espacial. Entonces, bueno, se me hace importante hacerles esa aclaración. Fíjense en este proyecto bien interesante, se llamó Historias Naturales y se montó en el Museo del Prado en 2013 y 14, duró 6 meses, y lo hizo el artista Miguel Ángel Blanco. Y lo que él planteó es una serie de 22
intervenciones a lo largo del Museo del Prado, en donde de una manera muy sutil y creativa quiso poner a dialogar las piezas de la colección que están actualmente en exposición, en su mayoría pintura y escultura, ¿no?, con elementos de colecciones de historia natural. ¿Por qué lo hizo? Porque el museo que hoy conocemos como el Prado, que es el edificio Villanueva, resulta que en su momento fue pensado como gabinete de historia natural. Y esa parte de la historia, de nuevo, pensamos en estas cosas de la historia de las instituciones que no sabemos y que son importantes, ¿no? Es como una historia que esperaba ser contada, ¿no?, y que formó parte del inmueble pero que no se ve. Y entonces con esta mirada artística, de propuesta artística de Miguel Ángel, hizo cosas como esta, en donde un cuadro de Rubens, ¿no?, que es Zeus seduce a Europa, ¿no?, ahí está Zeus encarnado en este toro, ¿no?, se pone a dialogar con un toro de Veragua, que es esta particular especie de toro, que entiendo que es una especie como muy agresiva, o muy agresiva, no es la palabra que me guste, digamos, brava, sí, de toro, ¿no?, los pone a dialogar, ¿no?, de una manera bastante literal, porque en un sentido sí lo es, pero que paradójicamente es creativa en el sentido de que nos pone a pensar en todas las posibilidades, ¿no?, ¿por qué está ahí?, ¿no? Y más allá de eso, inclusive nos hace pensar en las relaciones sobre arte y ciencia, que es algo que cada vez pasa más en los museos. Ese pensar en que las colecciones artísticas tienen mucho que contribuir a las colecciones de ciencia y viceversa, y que hacemos muy poco porque en este proceso de profesionalización del museo, ¿no?, adquirimos quizá la mala maña de separar por disciplinas, ¿no? Entonces un museo de historia solo muestra cosas de historia, y un museo de ciencia solo muestra cosas de historia, y compartimentamos cosas que en la realidad no lo son, ¿no? Uno ve, por ejemplo, la historia de los naturalistas mexicanos, gente como Velasco, y es gente que eran naturalistas y eran también artistas, ¿no?, o el doctor Atl, o una cantidad de gente que no distinguía en su práctica entre ciencia y arte, y es algo que hoy en día también sucede, artistas haciendo proyectos científicos y viceversa, ¿no? Por ejemplo, es otra vista, ¿no?, del mismo proyecto Historias Naturales, en este cuadro de Goya, que se llama El Aquelarre, ¿no?, y que tiene una asociación con brujería, y está pasando ahí una especie de ritual macabro, ¿no?, y colocó una serie de como amuletos, ¿no?, azufre, es un particular tipo de serpiente bicolor, como alacrán aquí, gigante, ¿no? Nos genera una serie de asociaciones entre arte y ciencia que creo que vienen muy bien en un lugar como el museo, que es el lugar en donde podemos soltarnos el chongo y empezar a hacer esas asociaciones. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, pues lo hará probablemente la literatura, ¿no? Pero la literatura es textual, es bidimensional, ¿no? Lo hará el cine, ¿no? Pero nosotros tenemos las cosas para hacerlo, tenemos las colecciones, tenemos los visitantes, tenemos los edificios, ¿no? ¿Por qué seguimos tan aferrados a estos compartimentos disciplinarios, ¿no? Bueno, dicho lo cual, me gustaría pasar a nuestro último ejemplo de asociaciones, y por ejemplo, es en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro, y es un museo muy interesante porque no tiene colección, o lo que tradicionalmente se entendería por colección, ¿no?, objetos etnográficos, históricos, artísticos, eso lo pongo en duda de juicio. Es un museo donde predominan los recursos digitales, y en esta sala, sé que está un poco oscuro la foto, pero es que es un cuarto oscuro, se llama la Sala del Equilibrio, y todo el tema de esta sala, que debe medir unos 5 metros por 5 metros, es un cubo negro, tiene una cédula, ¿no?,
tiene una serie de recursos visuales, ¿no? Y tiene esto que ustedes ven aquí, son 2 telas flotando a partir de una plataforma circular. Aquí se alcanza a ver el reflejo de la plataforma circular, que tiene una especie de ventilación de donde sale una corriente de aire, y entonces esta es como una muselina, es una tela muy delgada, tornasol, que está constantemente flotando en posiciones únicas, ¿no? Cada segundo es diferente, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, son estas contraposiciones que se hacen, ¿no? Entre estos paisajes y estas representaciones de los ecosistemas y de nuestra orbe, de nuestro planeta, ¿no? Como un lugar en donde todo pende de un débil equilibrio de las corrientes marinas, de los vientos, de las temperaturas, de la circulación de oxígeno. Todo lo que sucede en nuestro planeta depende de la noción de equilibrio, ¿no? Y encomendaron esta pieza, esta instalación artística para representar la noción de equilibrio. Piensen ustedes en el poder que tiene estar en un cuarto oscuro viendo esta cosa tan endeble, tan frágil, tan única y tan temporal, tan fugaz, ¿no? Porque cada segundo va a ser diferente, ¿no? Qué manera tan genial de usar un recurso para hablar sobre otro concepto que es el equilibrio, ¿no? Fantástico verlo en un museo que aborda básicamente cuestiones de ciencia, de ecosistemas, y es una visión pues muy contemporánea de cosas que se están haciendo, ¿no? Además incrementando la noción de las colecciones y lo que puede exhibirse en un museo, ¿no? Y pues rompiendo francamente límites, ¿no? De lo que se vale y lo que podemos hacer con tal de comunicar nuestras ideas. Bien, pues yo voy a concluir mi intervención, digamos, por ahora. Concluyo con esta diapositiva de una piedra, porque creo que tiene muchos significados, ¿no? A menudo estar a tiro de piedras, estar cerca, también nos habla de puntos de llegada, de puntos de partida, nos habla de la cosa más sencilla y más, en cierto modo, inútil, en lo que uno podría pensar, una piedra que te encuentras en un lugar, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, una parte importante de los estudios que se han hecho sobre cultura material y que han revolucionado la manera como pensamos sobre las cosas, han surgido de estudios sobre la piedra, sea la lítica, sea los pedernales, o sean sencillamente las piedras, ¿no? Inclusive poesía sobre las piedras se ha hecho. Y es una visión, si se quiere, minimalista, ¿no? O sea, una manera de aterrizar en algo muy concreto esa serie de ideas que he expuesto, ¿no? Sobre el valor que tienen los objetos para nosotros, ¿no? Sobre la riqueza que espera para nosotros, ¿no? Y el reto que implica, ¿no? En efecto, si nosotros tuviéramos que hacer una exposición sobre esta piedra, ¿qué haríamos? ¿Qué diríamos? ¿Cómo la haríamos relevante, ¿no? Quizá la piedra es un poco excesiva, pero la verdad es que en nuestras colecciones de museos hay objetos que francamente son tan inaccesibles, tan raros e inclusive pareciera ser tan áridos para nosotros y para los visitantes, que sencillamente posponemos el problema, los guardamos en el cajón, en la bodega y no pensamos en ellos, ¿no? Si tuviéramos que hacer ese ejercicio de trabajar con una piedra y hacerla relevante y significativo, ¿cómo lo haríamos? Y si logramos algo así, yo creo que estamos en el camino de echarnos a andar con cantidad de recursos y de posibilidades de trabajo creativas con nuestras colecciones de museos. Yo creo que como personas que estamos en el CIM, tenemos una muy particular y valiosa combinación entre teoría y práctica, ¿no? Muchos de ustedes trabajan en museos, muchos de ustedes están en cuestión académica, pero siempre he considerado que la práctica y la teoría son cosas que se retroalimentan, ¿no? Entonces, ustedes en su práctica como gente de museo se topan con esos objetos
voltéenlos a ver con otros ojos, vayan a la teoría, vayan a ¿no? Hagan esas lecturas, qué les despierta, cómo pueden desarrollar nuevas prácticas y que se convierta en un círculo virtuoso en donde los objetos ya no sean una mera ilustración, ¿no? Una cosa con la cual tenemos que lidiar, sino que se conviertan realmente en nuestro punto de partida y en nuestro santo grial para comunicarnos con la sociedad. Si quieren continuar la conversación, pueden contactarme en ese mail y en el Twitter. Soy usuaria de Twitter, no avasalladoramente, pero cómo no, sí me gusta, sí me interesa. Y pues muchas gracias a todos ustedes, también a los que asistieron vía remota. Y pues bueno, que estoy abierta a todas sus consideraciones y sus preguntas y pues a la sana discusión.